buenos días y muchas gracias por estar aquí, por invitarme a volver a hablar en este escenario. Me encanta estar acompañado de tantos docentes y aunque me presentaron como el fundador y líder de una EdTech, igual que Iván, yo soy un docente y yo me veo a mí como un docente con vocación de docente que todavía está en el aula. Para estar aquí me tocó dejar a mis estudiantes aprendiendo solos hoy y están muy bien acompañados afortunadamente gracias a la tecnología, teniendo una clase con un profesor de Harvard que se las está dictando por internet. No tuve que hablar con él ya tiene su curso puesto, se llama Justice y le puedo dejar a mis estudiantes una clase con uno de los mejores profesores de filosofía ética del mundo. Hoy, pensando un poco en eso, les quiero contar algo que seguramente ya han oído un poco y es que la inteligencia artificial es un nuevo boom. ¿Alguno de ustedes había oído eso? Hace 2 años, 22 de noviembre de 2022, lanzaron ChatGPT por primera vez como una aplicación. No era una tecnología nueva. GPT, lo que está detrás de ChatGPT, es una tecnología que empezó en 2015, 2016. Pero el primer producto que realmente revolucionó el mundo fue este, porque lograron hacer un chatbot, ese que ahora vemos cada vez mejor, que interactúa con un humano como si fuera un ser humano y que nos convence y nos entiende el lenguaje natural, nos habla como si fuera un humano más y nos convence de que eso es así. Y eso despertó ese gran boom de la inteligencia artificial que empezó a moverse muy rápidamente. Ya supongo que esto lo han visto varias veces. ChatGPT creció a una velocidad que ninguna otra empresa de tecnología había logrado. En solamente 2 meses ya tenían 100 millones de usuarios, cosa que no logró Facebook, que no logró Instagram, que no había logrado TikTok. Pero no solamente eso, sino que despertaron un gran despertar de la inteligencia artificial. Otros empezaron a hacer cosas y fueron forzados un poco por OpenAI y por ChatGPT a salir con cosas nuevas. Khan Academy, la empresa educativa, está trabajando hace ya un tiempo con Khanmigo, su tutor para estudiantes dentro de la plataforma de enseñanza de matemáticas. Google primero sacó su modelo BARD y muy rápidamente dijo, oiga, esto se quedó chiquito, necesitamos uno nuevo, y sacaron Gemini, un modelo multimodal que entiende lenguaje, pero que también entiende imágenes, también entiende videos, y eso ocurrió muy poco tiempo después del lanzamiento de ChatGPT. Y en marzo de este año también Google dijo, oiga, pero estos modelos como Gemini y como ChatGPT son modelos generales, son modelos, ellos los llaman modelos fundacionales, pero no están pensados para ambientes específicos y lanzaron este modelo que se llama LearnML. LearnML es un modelo entrenado específicamente para contextos educativos y Google, con su filosofía de open source, no solamente generó el modelo, sino que escribió papers, que quienes queremos entender eso cómo funciona podemos leer y podemos aprender de eso y generar mejores modelos. Y esto está detrás de uno de los productos que, si no conocen, los invito a conocer, que lanzó Google y ha sido una gran revolución recientemente, aunque tiene ya un poco más de un año, que se llama Notebook. Y el Google Notebook es un producto de inteligencia artificial que tiene eso detrás. Pero no solamente hacen textos, además tenemos modelos de inteligencia artificial como estos que hacen imágenes, como Midjourney, como Dalí, o este año OpenAI nos mostró uno que todavía no ha salido al público porque tiene un montón de riesgos, y es uno que hace videos, a quien yo le puedo describir en palabras, en lenguaje natural, una película y él me la crea. Y hace un muy buen trabajo haciendo una película. Pero no la han podido liberar al público porque tiene un montón de retos. Yo puedo hacer esto con una inteligencia artificial, puedo simplemente decirle algo como esto. Imagina el retrato de un niño pequeño y un robot, con un sentido de misterio que deja al espectador curioso e intrigado, y me da 4 imágenes como estas. Yo no necesito saber dibujar, yo necesito saber describir. Y eso finalmente nos lleva a la pregunta de, oiga, pero ¿esto qué tan importante es? O sea, la tecnología avanza un montón y hay cantidades de avances de tecnología, pero este en particular sí es un avance tan importante como nos han dicho. Este señor, a quien hace un mes tal vez le dieron el premio Nobel de Física este año, Geoffrey Hinton, profesor de la Universidad de Toronto, se lo dieron por los descubrimientos que hacen posible esta inteligencia artificial, por ser uno de los padres del modelo de redes neuronales. Dice
esta tecnología, esta invención es tan importante como la revolución industrial o de pronto como la rueda. Bill Gates, un poquito menos exagerado, dice, esto es tan importante como cuando yo en los 80 visité Xerox PARC, vi por primera vez una interfaz gráfica donde una persona movía una cosita y algo en la pantalla se movía. Y eso cambió para siempre la computación y dejamos de usar textos. Y para los que son más viejitos como yo, DOS y esos sistemas operativos donde uno escribía comandos, por esas interfaces gráficas que finalmente hicieron que los computadores estuvieran en manos de todos. Ethan Mollick, un profesor de la Universidad de Wharton, que se ha especializado en inteligencia artificial, pensando en la misma línea nos dice, pero ojo, piensen que esto que están viendo hoy, que descrestó a todo el mundo, que tiene a todo el mundo soñando, es la peor inteligencia artificial que ustedes van a usar en su vida. Porque esto lo único que está haciendo es mejorar todos los días. Es mejor, más rápido, más eficiente, produce mejores resultados. Así que si ahora ustedes entran a usar una inteligencia artificial como ChatGPT o como Gemini y lo sienten frustrante y dicen, oiga, esto no es tan inteligente como dicen, piensen eso. Esta inteligencia artificial es la más bruta que yo voy a usar en mi vida. La realmente inteligente va a venir dentro de algunos años. Y esto nos trae un montón de retos. Primero a las sociedades, pero también a los educadores. A las sociedades, por una parte, y a todos, incluyéndonos, nos trae nuevos conocimientos. Todos tenemos que aprender cosas nuevas, entender de inteligencia artificial, cómo usarla en el ámbito profesional. Si yo soy el CEO del grupo SEC, ¿cómo la uso yo en mi vida profesional para ser más efectivo, para ser más eficiente, para ser un mejor CEO? ¿Cómo lo hago yo como profesor para que mis labores como profesor sean mejores? Pero también tenemos un montón de retos de equidad. Estas plataformas son costosísimas y traen consigo unos costos ambientales altísimos. ¿Cómo podemos darle acceso a estas herramientas a los que no tienen cómo pagar $20 al mes por herramienta? Eso es ridículamente caro. Yo vengo de Latinoamérica, donde eso es imposible incluso para un colegio, para una universidad. Las universidades más grandes en Colombia no pueden pagar ese acceso para sus profesores. Además, esos modelos lo hemos visto, nos lo advierten un montón, por la manera como funcionan y como están entrenados, tienen sesgos. Los que los fabrican las llaman alucinaciones. Y eso quiere decir que no dicen la verdad, que dicen cosas que no son ciertas. No es que nos mientan. Para mentir hay que tener una intención de mentir y de engañar a alguien. Estos modelos no. Ellos no saben qué es verdad y qué es mentira. Pero se equivocan y dicen cosas que no son ciertas. Yo enseño filosofía y a veces le pregunto cosas a ChatGPT para mi clase. Explíqueme la diferencia entre los actos voluntarios y los actos no voluntarios y los actos involuntarios según Aristóteles. ¿Cómo me lo explicó de mal? Y si mis estudiantes me llegan a dar esa respuesta, yo les digo que están equivocados. Y el modelo no lo entendió y yo tengo que activar mi pensamiento crítico y decirle, oye, no, estás equivocado, ChatGPT. Los actos involuntarios no son estos son los no voluntarios. Vuelve a leer Aristóteles. Y también nuestras sociedades están construidas desde hace mucho tiempo sobre una base de confianza. Y estos modelos rompen esa confianza porque pueden crear lo que llaman deepfakes perfectamente reales. Si yo tomo todo lo que el presidente español ha escrito en su vida y se lo entrego a ChatGPT y le digo, escríbeme un comunicado de prensa que parezca escrito por el presidente del gobierno español, le va a quedar perfecto y va a tener frases que ustedes dicen, uy, esto lo podría haber dicho el presidente. Y tenemos el reto de nosotros pensar, oiga, esto, ¿cómo podemos nosotros saber si esto es cierto o no? ¿Y cómo puede esto finalmente erosionar nuestras sociedades? Y hay un reto ético tremendo. Y por otra parte, está amenazando los empleos, pero esta vez no es como en la revolución industrial, no es como en la época de Henry Ford. No son los empleos de cuello azul, no son los empleos de los que andan de overol en la línea de producción. Son estos, los de cuello blanco, los que trabajamos con el cerebro, los que trabajamos en la sociedad del conocimiento, porque hacen el trabajo que hacemos nosotros, hacen el trabajo de analizar, de escribir, de pensar, y por eso lo llamamos inteligencia. Para los docentes en particular, creo que nos trae dos retos enormes que tenemos que resolver, y es que tenemos que preguntarnos estas dos cosas. ¿Qué vale la pena
aprender y enseñar. ¿Qué debemos mantener en nuestros currículos? ¿Qué debemos mantener y qué debemos quitar? Asumiendo que existe la inteligencia artificial. Si en el mundo existe la inteligencia artificial, ¿qué ya no debemos enseñar? ¿Y qué debemos enseñar nuevo que no enseñábamos antes? Esa pregunta nos ha costado mucho trabajo. A los profesores de matemáticas ya llevamos 60 años preguntándoles: si en el mundo existieran las calculadoras y los computadores, ¿usted cómo enseñaría matemáticas distinto? Y muchos no nos han dado una buena respuesta. Con la inteligencia artificial nos estamos haciendo la misma. Asumiendo que existen estas tecnologías, ¿qué tenemos que enseñar y qué no? Pero por otro lado está la pregunta pedagógica, la pregunta didáctica. ¿Cómo debemos enseñar en un mundo donde existe la inteligencia artificial, donde los computadores pueden hacer esas cosas? Y ahí les quiero dar algunas ideas que espero les ayuden hoy a motivar un poco su imaginación, a despertar sus ideas y a pensar en el tipo de cosas que podemos hacer. Ahí quiero partirlo rápidamente en 3 grandes momentos desde el punto de vista del profesor. Los profesores planeamos y preparamos unas lecciones, luego ponemos en práctica esas lecciones y finalmente después de la clase hacemos unos procesos que nos ayudan a conectar lo que pasó antes con lo que pasó durante para poder hacer una siguiente clase. Y ahí es donde yo creo que podemos empezar a pensar cómo esas tecnologías nos pueden ayudar. Por un lado, antes de la clase, y creo que eso es donde más hemos explorado y más herramientas hay hoy en día, nos pueden ayudar a hacer planeaciones basadas en recursos de alta calidad, no solamente en lo que ChatGPT o Gemini tiene en su conocimiento, porque si ustedes simplemente lo hacen así, seguramente van a llegar a un punto alto de frustración. ChatGPT, planéame la clase, hace una clase como esta. Le dice a uno: párese y eche este cuento. Pero ustedes no quieren hacer esas clases, ustedes quieren hacer clases activas, quieren hacer clases donde los estudiantes estén pensando, donde estén involucrados finalmente con el aprendizaje. Y eso se puede hacer si uno lo integra con recursos y metodologías de alta calidad. Puede generar contenidos para los estudiantes y contenidos para los profesores, textos, imágenes, en el futuro videos, presentaciones. Seguramente no lo hace solo. Y una de las normas claves para usar bien inteligencia artificial es tener un humano en el medio, un humano al mando, pero lo puede hacer muy bien. Y nos puede ayudar con grandes tareas de comunicación que tenemos que hacer los profesores constantemente. Comunicación con nuestros colegas, comunicación con las familias, comunicación con los estudiantes. Ahora, al final de cada una de mis clases, yo grabo mis clases con mi teléfono. Y al final de cada una de mis clases le pido a una inteligencia artificial que me haga un resumen de la clase y se la mando por correo a mis estudiantes. Eso me toma minutos hacerlo. Pero al final de cada clase, los que no estuvieron en clase, que estuvieron ausentes por algo ese día, tienen un resumen con unas buenas notas que no solo les dice qué pasó en la clase, sino cuáles fueron las tareas que tienen que hacer para el día siguiente, cómo se pueden poner al día con lo que no ocurrió en esa clase. Y ahí tengo un acompañante en mi clase con esa inteligencia artificial, que no está haciendo nada por mí. Yo sigo siendo el docente, pero está ayudándome a facilitar una tarea que no podría hacer si yo tuviera que sentarme todos los días después de clase a escribir un resumen y mandárselo a mis estudiantes. Eso me tomaría 30, 45 minutos diarios. No tengo ese tiempo, pero el modelo lo puede hacer por mí. Puede ser ojos y oídos en el aula para mí, puede ayudarme a escuchar donde no estoy. Si hago pequeños trabajos en grupos con mis estudiantes, les puedo decir, y tengo la fortuna de trabajar en un colegio con buenos recursos, pongan a grabar esto en su computador. Discutan ustedes en grupos de 4, pónganlo a grabar en su computador. Yo no puedo acompañar todos los grupos y escuchar todas las discusiones, pero sí puedo tomar esa grabación, transcribirla con una inteligencia artificial y pedirle a ChatGPT que me ayude a identificar ideas claves entre distintos grupos. Y finalmente, después de la clase, puedo usar todo eso para analizar los datos, para analizar el discurso de mis estudiantes, para darles retroalimentación sobre su trabajo, para hacer transcripciones, y todo eso facilita mis tareas como docente. Pero también lo puedo pensar desde el punto de vista del estudiante. Yo como profesor,
constantemente estoy pensando qué necesito que mis estudiantes hagan. Y ahí les quiero proponer también 3 ideas. La primera es que esas inteligencias artificiales nos pueden ayudar a hacer juegos de roles, a hacer simulaciones, donde le pedimos a la inteligencia artificial que asuma un rol, por ejemplo el de abogado del diablo o el de compañero de discusión, y discuta con mis estudiantes. Y lo que les pido a ellos como tarea no es que me entreguen un texto, porque eso lo hace mejor ChatGPT. Pero sí les pido que tengan una discusión con ChatGPT y luego me entreguen a mí toda la discusión. ¿Qué preguntas hicieron? ¿Qué respuestas le dieron a ChatGPT? Y eso se vuelve finalmente una interacción muy interesante. Y puedo con eso crear juegos, crear simulaciones sencillas. Ethan Mollick tiene un ejemplo muy bonito en su página donde le pidió a la inteligencia artificial que creara un juego. Él no es programador. Quiere un juego de computador de tal estilo. Lo programó solito, él no necesitó escribir una línea de código. Juegos sencillos y es fácil de hacer en ese sentido. Pero también, y eso es lo que está haciendo Khan Academy, algunas de las cosas que está intentando hacer Google, pueden ser tutores. Tutores que tienen una característica que los tutores humanos no tenemos, y es que tienen paciencia infinita. A nosotros se nos agota rápido, por muy buenos docentes que seamos. Cuando el tercer estudiante me pregunta, no entendí lo de los actos involuntarios. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre involuntario y no voluntario? Trato de no torcer el ojo, respiro, y ya eso le dice al estudiante, este profesor pensó que yo era bruto. No le dieron ganas de explicarme. Este no se cansa, jamás. Y por otra parte, puedo pedirle a los estudiantes que hagan la tarea de explicarle a ChatGPT y a ChatGPT que se ponga en rol de estudiante y les haga preguntas. Y esa tarea de explicarle algo a otro es una de las tareas más valiosas para aprendizaje. Y finalmente puede ser un mentor, puede ser un coach, no que le haga la tarea al estudiante, porque ese es uno de los retos que tenemos todos los días hoy los educadores. Y es que esas tecnologías le pueden hacer cortocircuito al aprendizaje, porque nos hemos inventado unas tareas que son tareas de escritura, que llevamos 500 años haciendo en la academia, y que tienen unos supuestos. Si le pedimos a un estudiante que escriba una síntesis de un texto, que haga un resumen de un texto, nuestro supuesto es que lo tiene que leer. Que para escribir un resumen del primer capítulo de la Ética de Aristóteles, yo tengo que leerme el primer capítulo de la Ética de Aristóteles. Pero no es verdad. Yo puedo ir a ChatGPT y decirle, escríbeme un resumen de 300 palabras del primer capítulo de la Ética de Aristóteles. Y lo hace relativamente bien. No está conectado con mi contexto, no es perfectamente aterrizado, es general, pero si lo leo sin saber que eso lo escribió ChatGPT o que esa tecnología existe, es posible que piense que eso lo escribió uno de los estudiantes más adelantados de mi curso. Pero también le puedo pedir, no que haga eso, sino que actúe como un evaluador. Si los estudiantes tienen que hacer los exámenes de historia de IB, tienen que hacer 2 ensayos largos. Pedirle a ChatGPT que lo escriba seguramente no les va a servir y no les va a ir muy bien en ese examen, pero pedirle a ChatGPT que les ayude a revisarlo, que les dé comentarios, que lo evalúe, que lo critique, que utilice la rúbrica oficial de IB para evaluarlo y les dé comentarios, sin escribirles el texto, se vuelve muy enriquecedor. Yo hoy en día no recibo ningún trabajo final de mis estudiantes que GPT no haya revisado primero. Ellos escriben un borrador, llegan a clase y yo les doy un prompt. Vaya a ChatGPT y con este prompt revíselo. Y ChatGPT les da comentarios y les dicen qué mejorarlo, ellos lo ajustan. Y los trabajos son mejores, pero son escritos por ellos, no por ChatGPT. Y me puede ayudar a practicar presentaciones. Si yo tengo que hacer una presentación en clase, puedo hacerle esa presentación a ChatGPT. Hoy en día entiende voz, puedo hablarle y hacerle esa presentación así de viva voz y pedirle que me haga comentarios, que me dé feedback, que me digan qué mejorar. Y yo como estudiante también lo puedo usar para estudiar, para crear guías de estudio, para crear preguntas, para ayudarme con él. Yo tengo un hijo chiquito de 8 años que en estos días estaba estudiando en ciencias factores bióticos y abióticos de los ecosistemas y tenía una evaluación en estos días. Yo me senté con mi esposa, ChatGPT, ayúdanos a estudiar este tema. Nosotros no somos biólogos y no entendemos particularmente mucho el tema. Nos dio muy buenos ejemplos para sentarnos a estudiar con Nico. Nico, la Tierra, ¿eso es abiótico o biótico? Y el parqueadero de la universidad y el colegio, y tenía muy buenas explicaciones. Yo nunca dejaría a mi hijo de 8 años solo con ChatGPT haciendo eso, pero a la mamá y a mí, que somos adultos con sentido crítico, sí nos ayudó mucho
a acompañarlo en el estudio. Nos puede ayudar en ese sentido como un mentor, como un coach, o en últimas, como un copiloto, si queremos llevar hasta allá a los estudiantes, tal vez con los más avanzados, donde nos puede ayudar a crear borradores de textos, a escribir textos ellos mismos, a escribir código. Las clases de programación, las clases de ingeniería tienen que cambiar, porque hoy en día los copilotos de código que están en las plataformas de programación hacen que los ingenieros puedan ser 50 o 60% más eficientes de lo que eran antes de usar esas herramientas. Entonces, ¿cómo podemos incorporar eso con nuestros estudiantes que están aprendiendo esas funciones? Y para poder hacerlo bien, les quiero dejar 6 recomendaciones sencillas. La primera y la más importante de todas es esa que está en número 1. Los humanos tenemos que estar al mando. Eso quiere decir que las decisiones las tomamos los humanos, que somos los humanos los que definimos cuándo usar la inteligencia artificial, cómo y si ese uso tiene sentido, sin sobrecargarnos, pero tomando nosotros las decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo darle a un modelo de inteligencia artificial un texto de un estudiante, decirle evalúelo, póngale una nota y quedarme con esa decisión. Puedo decirle ayúdeme, escribir un mejor comentario, una mejor retroalimentación y que eso sea más rápido para mí, pero estando yo en el medio. Lo segundo, muy alineado con lo que mencionaba Nieves al comienzo, las ciencias del aprendizaje. Ponerle a esto un lente de docente. ¿Esto cómo se alinea con buenas pedagogías? ¿Esto cómo se alinea con las mejores formas de enseñanza? En términos del pensamiento del profesor, mi invitación es a pensar en los procesos, más que en los productos. El producto es el ensayo, el producto es la tesis, la monografía. Eso lo hace ChatGPT, pero el proceso no. El proceso de idear eso, de hacer un primer borrador, de escribir ese primer borrador y mejorarlo. Si ese proceso lo acompañamos con el estudiante y con tecnología, podemos usar mejor la inteligencia artificial. Nos toca a nosotros aprender a usarla, y ese es un reto. Tenemos que aprender nosotros y enseñarle a los estudiantes acerca de inteligencia artificial. Ellos no la saben usar. Ya cometimos ese error con otras tecnologías en el pasado. Yo hace 15, 20 años le decía a mis estudiantes, vayan a Google y busquen. Hoy en día les enseño cómo se va a Google a buscar, y eso es parte de lo que enseñamos en los currículos. Tenemos que enseñarlo también con la inteligencia artificial. Y tenemos que enseñar la ética de la inteligencia artificial, cómo ser transparentes. Si yo entrego un texto escrito por inteligencia artificial, le debo decir a mis estudiantes, esto lo escribí con inteligencia artificial, porque eso está modelando lo que queremos en nuestras sociedades. Queremos que si un periódico publica un artículo escrito por inteligencia artificial, nos diga, esto no lo escribió un ser humano. Queremos que si un político pone una propaganda creada con inteligencia artificial, nos diga, esto fue creado por inteligencia artificial y no por mí. Y tenemos que modelar eso con los estudiantes. Y por último, creo que en esa respuesta del qué debemos enseñar, hay 4 cosas en las que nos tenemos que enfocar, que son las 4 grandes cosas que esas tecnologías no hacen. No saben qué es verdad, por eso alucinan. Tenemos que ayudarles a los estudiantes a entender eso, el proceso de razonamiento científico que nos hemos inventado los humanos para llegar a la verdad. ¿Qué es bueno? Esos modelos no tienen ética, no tienen un concepto de bondad o de maldad, no tienen un concepto de belleza. Si ustedes toman esos modelos de inteligencia artificial que crean imágenes y les dicen, haga una persona bonita, va a ser un estereotipo de persona bonita. Y no saben finalmente qué es o no una obra o una persona bella. Y no saben razonar en contexto. Los humanos razonamos con todo lo que nos ha ocurrido en la vida, con nuestra historia vital y con nuestro cuerpo. Si yo hoy tengo hambre, tengo dolor de estómago, tengo dolor de cabeza, mis neurotransmisores funcionan distinto y pienso distinto a si estoy en otro estado de ánimo. Estos modelos no. Y tampoco entienden el contexto, tampoco saben que yo hoy estoy aquí en la Universidad Camilo José Cela y no en Bogotá en la Universidad de los Andes. Y piensan igual. Eso solo lo podemos hacer los seres humanos, pensar en ese contexto y darle ese contexto a los modelos para que piensen. Los invito a que a lo largo del día, a medida que estén pensando en cómo usar inteligencia artificial con sus estudiantes, tengan esto muy en mente. Pero sobre todo les diría el 1 y el 3. Humanos al mando, con énfasis en los procesos educativos y no en los productos del aprendizaje. Gracias.